La salud mental de los argentinos está más comprometida que en otros momentos, siempre atravesando la crisis económica, la crisis social, y se ha comprobado mediante un estudio que hizo el Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Universidad de Buenos Aires, que 1 de cada 10 argentinos padece el riesgo o atraviesa el riesgo de padecer trastornos mentales en la actualidad. Y la crisis económica es uno de los factores fundamentales frente a los que hay que prepararse y desarrollar herramientas para hacerle frente. Hoy vamos a hablar de este tema con la licenciada en Psicología Lourdes Gianineto, que ya está en contacto con nosotros. Lourdes, Paula te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Paula, buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, un dato llamativo, ¿no? Desde este informe, de este observatorio que arroja que más del 50% de los encuestados declaran estar atravesando una crisis y fundamentalmente tiene que ver con lo económico, cómo afecta esto de no llegar a fin de mes, de que la canasta escolar o la canasta básica alimenticia cuesta determinada cifra y nuestro sueldo está por un nivel muy inferior. ¿Cómo se gestionan estas cosas cuando pasa fundamentalmente por lo económico, ¿no? Así es, cuando hablamos de crisis, hablamos de no nos referimos a la situación o a un evento traumático en sí mismo, sino a la forma de reaccionar que tiene cada persona. Por eso, para alguna persona una situación puede ser crítica y para otra no. Son situaciones, son momentos de transición que generan un desequilibrio. Y lo característico de una crisis económica es que justamente son masivas. Entonces, salimos a la calle, nos encontramos con un vecino o con un amigo y está atravesando por la misma situación. Y esto a su vez se da simultáneamente con otras crisis personales que cada uno puede estar atravesando. Por ejemplo, una crisis caracterizada por la edad, por el inicio de la adolescencia, la jubilación, el empezar a trabajar, crisis familiares, crisis de pareja, crisis sociales. Entonces es como que afecta y se afecta negativamente porque se empiezan a transitar las crisis de manera simultánea. Sí, y con riesgos sintomatológicos graves o tratables, pero digo, cuando son persistentes en el tiempo, y no sé qué te pasará a vos en el consultorio, Lourdes, que tienen que ver con la depresión, con riesgos de intento suicida también, con adicciones, con cosas que, de la depresión en sí, ¿no? Cuando se transforman en crisis crónicas, digo, ¿cómo se trabaja desde el consultorio para no caer en esta sintomatología que por ahí no tiene mucha vuelta atrás, o es muy difícil de tratar, digo? En el consultorio se ve mucho una ansiedad, tristeza, preocupación, irritabilidad, abuso de sustancias. Como te decía, en el consultorio no solo se ve la crisis económica, sino también las crisis simultáneas que cada vez agravan más la sintomatología del paciente. Y por ahí, ¿cómo lo enfocan ustedes o cómo lo ven? ¿Las crisis como un reflejo de las personalidades o disparadores de las propias personalidades que se conforman previamente con cada persona? ¿O cómo es el tema? ¿Cómo es el comportamiento ahí? Así es, como te decía, cada persona es diferente, entonces su forma de reaccionar también va a ser diferente. Lo característico de una crisis económica es que generalmente cuando sucede se refleja en números, en gráficos, en estadísticas, y la salud mental es la más olvidada. Y para atravesar una crisis económica se necesita justamente todo un proceso de adaptación psicológico, de cambios de patrones de conducta, de cambio de pensamiento, aprender a regular las emociones, que es todo lo que se trabaja en el consultorio, justamente para que el paciente pueda adaptarse a esa nueva situación que es desconocida, que le representa una amenaza. ¿Cuáles son las herramientas que se proponen desde tu ámbito, desde la psicología, para lidiar con las crisis? Hoy puntualmente económica, pero en general con las crisis en la vida. Bien, en principio es importante poder reconocerlo, reconocer la sintomatología, la situación que lo está desencadenando, a su vez también pedir ayuda,
porque en cuanto a la investigación que ustedes mencionan, que realizó el Observatorio de Buenos Aires, decían que la mayor cantidad de personas recurre a los amigos o al rezo o a los medicamentos y en último lugar al psicólogo. Y acá esto es fundamental aprender a pedir ayuda, porque si bien poder contarle los problemas a un amigo está buenísimo y tener amigos que te escuchen también, te dan una mirada a través de consejos, a través de su experiencia, y la experiencia de un amigo no puede servirle o corresponder a las características de cada uno. Entonces acá es importante saber pedir ayuda a un profesional de la salud mental que lo pueda observar al desafío de una manera objetiva y en función de las características de esa persona, de las condiciones, de las necesidades que tiene, emprender un tratamiento justamente. No hay como características generales que yo te pueda decir porque depende también de la evaluación de cada persona. Pero en definitiva esto, poder reconocer lo que uno está pasando, saber pedir ayuda y a su vez también fundamental en estos tiempos, tener tiempo para uno mismo. A veces con las dificultades económicas, la inflación, la dificultad para ahorrar, uno quiere trabajar más o aumentar las horas de trabajo y eso hace que se resten tiempos de descanso, tiempos de recreación, tiempos para estar con los amigos. Aún en tiempos difíciles es importante que cada uno tenga tiempo para uno mismo porque si no se empiezan a sufrir desgastes en las otras esferas, la Claro. esfera personal, la esfera relacional. Tiempo para registrar en plenitud lo que a uno le pasa. Por ahí no es tanto estar con tantas otras personas y estar ocupado en otras cosas, o a lo mejor sí haciendo lo que nos gusta, pero tiempo para registrar lo que nos pasa a puertas adentro, que es una empresa importante y que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Y con lo que mencionabas, el estudio refleja por ahí el 50% de personas que aceptan que la terapia, el acompañamiento terapéutico, psicológico en este caso, es una herramienta fundamental, pero también más de un 30% admite que no pueden tener la solvencia económica. Hablamos de crisis económica, pero también después hay como una barrera en el momento de solventar o pagar, de acceder a un tratamiento terapéutico psicológico. Y por eso, y ahí voy, y quiero que me digas, ¿cómo puede ser de necesaria o cómo puede favorecer este escenario una ley de salud mental, el acompañamiento del Estado para sacarle la mochila al consumidor, al cliente, al paciente y que los profesionales de salud mental no dejen de percibir lo que corresponde por su servicio? Exactamente. Hay una ley de salud mental, pero lo cierto es que ante las crisis económicas, la salud como que merman por ahí la ayuda del Estado y la salud mental sale fuera de la agenda pública, ¿no? Y acá es fundamental mayor acceso a los servicios, mayor capacitación, mayores campañas de sensibilización también, porque hay mucha estigma y desinformación respecto al padecimiento mental. Hay gente que va al consultorio y directamente ya se diagnostica, se automedica, y eso también tiene un fuerte impacto en la salud mental. O hay gente ya con un diagnóstico, pero que sufre discriminación, sufre estigma social. Entonces acá es importantísima la información y el aporte de políticas públicas en cuanto a mayores recursos, centros específicos, mayor disponibilidad para consultas ambulatorias, asistencia domiciliaria, centros de día y de noche, líneas telefónicas también, espacios comunitarios, espacios de encuentro en donde se pueda hablar de esta sintomatología. Sin salud no hay salud mental, entonces es muy importante, sería muy importante el apoyo del Estado en cuanto a políticas públicas. Lourdes, ¿cuáles son las situaciones que más ves en el consultorio, por último? ¿Mayoritariamente referidas a la crisis económica o es una más dentro de todo lo que es lo permanente en consultorio, entre otro tipo de crisis? Exactamente, lo que se ve en el consultorio es que cada uno, bueno, viene con un motivo de consulta distinto, por lo que le puede estar atravesando en su vida, pero la crisis económica se ve de una manera general, es algo que cada uno de los pacientes lo repite y esto impacta fuertemente en el autoestima, en la percepción de uno mismo, se pierde el sentido también del ser productivo
No olvidemos también que venimos de una crisis también sanitaria marcada por la pandemia, en donde así todo esto es una fuente muy generadora de estrés, se ha perdido el sentido de certeza. Estas crisis cíclicas y sucesivas nos posicionan en un estado de incertidumbre, de angustia, de impotencia por un presente y un futuro que se muestra abrumador, que se muestra incierto. Y acá el objetivo no es preocupar, sino verdaderamente que nos ocupemos de nuestra salud mental, porque para que un país sea sostenible en el tiempo es necesario que sea productivo, y para que nosotros como trabajadores seamos productivos es necesario que cuidemos nuestra salud mental. Estamos hablando con la licenciada en Psicología Lourdes Giannineto. Muchísimas gracias, Lourdes, por el contacto hoy con Punta la M. Gracias a vos, Paula. Hasta luego. El impacto de la situación económica en la salud mental y los disparadores, en realidad, y todo lo que hay en torno a poder resolver, a poder afrontar, a poder registrar qué nos pasa, que no es solamente la plata que no alcanza a fin de mes, sino cómo gestionar un montón de cuestiones y el acceso a una terapia de acompañamiento, una terapia psicológica, que por ahí nos sentimos privados porque tampoco estamos solventes económicamente para afrontarlo. Y ahí la necesidad de una ley de salud mental que sea realmente integral y que nos sirva a todos y a todas. Atención si sos jubilado o jubilada, porque hay buenas noticias de Superviel. Si sos cliente Superviel con beneficio ANSES, hay una buena noticia, es que no tenés que dar más fe de vida para cobrar tu jubilación. Este y otros beneficios como el ahorro en farmacias y en supermercados con Superviel, que es mucho más Human Banking. En Córdoba, cobrar tu jubilación en Superviel está buenísimo. Ahora ya no tenés que dar fe de vida. Además, ahorras un 50% en farmacias y un 20% en supermercados. También podés retirar efectivo solo con tu huella.